Bienvenidos a esta cuarta sesión de este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. Esta es la segunda parte de Herido en nuestra casa. Y para recordar, leamos lo que nos dice Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En 1888, Cristo fue herido en casa de sus amigos. Cristo fue herido en nuestra casa. No hay un mensaje que moleste tanto al enemigo como el mensaje presentado en Minneapolis, por medio de los pastores Alonzo Jones y Elliot Joseph Wagoner. Cuando Dios envía un mensaje especial a su pueblo, toda la confederación del mal está presente para impedir que esa verdad llegue a aquellos que deberían recibirla. Leamos el testimonio de profecía. ¿Por qué, hermanos de similar preciosa fe, no consideran que en todas las épocas, cuando el Señor ha enviado un mensaje especial a su pueblo, todos los poderes de la confederación del mal se han puesto a la obra para evitar que la verdad llegue a aquellos que deberían recibirla? El enemigo ha procurado de 1000 formas destruir el mensaje, y una de las formas en que ha tenido aparentemente demasiado éxito es destruyendo a los mensajeros. Este es un punto muy delicado y vamos a profundizar en ello. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vayamos a la experiencia del antiguo Israel. Leamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Todos a una voz murmuraron y se quejaron en sus tiendas y dijeron: El Señor debe aborrecernos, pues nos ha sacado de Egipto para ser asesinados en el desierto por estos amorreos. La murmuración es un terrible pecado. La mentira, los celos, la envidia, la burla, la maledicencia, los sobrenombres, son murmuraciones y son quejas. Este pecado destruye verdaderamente la vida espiritual de cualquier persona. Ahora, ¿será que esta experiencia se repitió en 1888? Por supuesto que sí. Tienen delante de ustedes una imagen del pastor George Burt Starr. Y él nos cuenta su experiencia. No la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero sí quiero relatar lo que nos habla acerca de la murmuración en la conferencia. Se alquiló el sótano de un gran edificio y el pastor George Burt Starr estaba presente en la conferencia. Solo para recordar, este pastor fue compañero de Elena G. de White en Australia por alrededor de 10 años. Pero él estaba presente en la conferencia, él y su esposa. En ese sótano se había dividido en dos partes. Por un lado estaba él y su esposa, y por el otro lado se encontraban 4 o 5 delegados más para el Congreso. Y en una noche nos cuenta que después de que el pastor Alonzo Jones había predicado un mensaje poderosísimo, ellos quedaron profundamente impresionados, y cuando fueron a su cámara, se arrodillaron y oraron, y después se acostaron. Un momento después entraron sus compañeros de cuarto, los otros delegados del otro lado de la cortina, pero llegaron con un espíritu de burla, de mofa, riendo, hablando, imitando, ridiculizando la forma en cómo el pastor Jones había hecho su presentación esa noche y del contenido de su mensaje. Ahora, este mismo espíritu, por así decirlo, estaba en todo el campamento de Minneapolis. Y esto no pasó de largo delante de Dios,
sino que le mostró a Elena G. de White lo acontecido. Veamos el testimonio de profecía. Esto lo encontramos en materiales de 1888 en las páginas 1138 y 1139. Nos dice: fui conducida por las habitaciones ocupadas por nuestros hermanos en aquella reunión, y oí aquello de lo que todos estarán terriblemente avergonzados, si no es en el juicio, cuando toda obra aparecerá en su verdadera luz. En las habitaciones había un testigo de cada comentario. Las bromas impías, las sátiras, el sarcasmo, las mofas. El Señor, Dios de los cielos, estaba disgustado con ustedes y con todos los que participaban de la algarabía, y en ese espíritu duro y vulgar se ejercía una influencia satánica. Algunas almas se perderán por ello. Qué terrible situación lo que estaba ocurriendo en Minneapolis. Elena G. de White lo llama también espíritu del fariseísmo, espíritu de murmuración. Y una de las cosas que murmuraban era que ponían en tela de juicio también y en duda el don profético de Elena G. de White. Ellos decían: esta anciana está siendo engañada por estos jóvenes, ya que ella apoyaba completamente el mensaje de justificación por la fe que ellos estaban presentando en ese congreso. Ella se vio obligada casi a marcharse de Minneapolis, como ya lo habíamos leído. Pero ahora voy a leer a continuación una carta. Es un poco larga, pero no quise omitir ningún detalle porque creo que todo es importante para mencionar. Cómo ella se sentía y cómo ella veía retrospectivamente su experiencia en Minneapolis. Esta fue escrita en 1892. Nos dice lo siguiente: cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo: no, eso no. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Te he colocado en el lugar apropiado, que quienes no están en la luz no reconocerán, no escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo. Mi gracia y mi poder te sostendrán. No es a ti a quienes desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envié a mi pueblo. Han mostrado desdén por la palabra del Señor. Satanás ha enceguecido sus ojos y ha pervertido su juicio, y a menos que cada alma se arrepienta de su pecado, esta independencia no santificada está insultando, y esto es muy importante, está insultando al Espíritu de Dios, y caminarán en oscuridad. Quitaré el candelabro de su lugar a menos que se arrepientan y se conviertan, para que lo sane. Han oscurecido su visión espiritual, porque tienen un espíritu de burla y disgusto hacia su palabra. Diariamente practican la liviandad, las bromas, la frivolidad, caminan en las chispas de su propio fuego, y a menos que se arrepientan, morirán con tristeza. Nunca antes he visto entre nuestro pueblo tan firme complacencia propia e indisposición para aceptar y reconocer la luz como la que se manifestó en Minneapolis. Se me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el Espíritu manifestado en esa reunión tendría nuevamente luz clara como para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo, hasta que humillara su orgullo y confesara que no estaba dominado por el Espíritu de Dios, sino que su mente y su corazón estaba lleno de prejuicios. El Señor deseaba estar cerca de ellos para bendecirlos y sanarlos de su apostasía, pero ellos no escucharon. Estaban poseídos por el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abiram, escrito en 1892. Algo muy importante aquí: se despreció al Espíritu de Dios, y nos dice que Dios dijo: quitaré mi candelabro de su lugar a menos que se arrepientan. Si recordamos, el candelabro contenía el aceite del Espíritu Santo. En 1888 Dios estaba dispuesto. De hecho, derramó los primeros aguaceros de la lluvia tardía, pero ese candelabro tuvo que ser retirado. Esto no significa que Dios nos ha abandonado, pero nos hace una invitación
A menos que se arrepienta, Dios volverá a colocar el candelabro en su lugar. Todas estas cosas que acontecieron en Minneapolis quedaron escritas en el libro de la memoria de Dios. Veamos esta declaración de Elena G. de White. Fue escrita a O.A. Olsen el 31 de mayo de 1896. El enemigo consiguió que las cosas estuvieran bastante a su manera en el Congreso de Minneapolis. Todos los que se congregaron en esa reunión tuvieron la oportunidad de colocarse del lado de la verdad al recibir al Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en una rica corriente de amor y misericordia. Las escenas ocurridas en esa reunión hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar hermanos a quienes tomaron parte de ellas. Todo esto lo vio el observador celestial y está escrito en el libro de las memorias de Dios. Qué triste situación. Qué situación tan polémica, podemos decirlo así. Pero Dios, repito, está dispuesto a colocar el candelabro en su lugar. Ahora, pasemos a otro punto. Algunos dicen que Alonzo Jones y Elliot Joseph Waggoner cayeron en tentación. Cayeron bajo la influencia impía y pecaron. Muchas de las cosas que se dice acerca de ellos no son ciertas. Lo que sí es cierto es que Alonzo Jones sí se apartó de la iglesia, pero fueron por problemas personales con algunos hermanos, y no necesariamente él era culpable de ello. Algunos dicen que enseñó la carne santa. Él no enseñó la carne santa. Él hablaba de perfección de carácter, no perfección de carne. Ahora, Elliot Joseph Waggoner, sí es cierto que tuvo un trágico fracaso personal familiar. También es cierto que se unió al Dr. Kellogg en su apostasía. Y quizás en algunos escritos posteriores estuvo enseñando acerca del panteísmo, pero los libros que presenté anteriormente están libres de toda esta contaminación. Ahora, veamos lo que nos tiene que decir Elena G. de White con respecto a esto. Si el mensaje que estos mensajeros estaban predicando era verdadero, ¿por qué no les sirvió a ellos? Veamos lo que nos dice Elena G. de White. Si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? Y veamos la respuesta que nos da. No, pues la Biblia es precisa a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pecado por parte de los mensajeros de Dios haría alegrar a Satanás, y triunfarían quienes rechazaron mensaje y mensajero. Pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Manuscritos Liberados, volumen 16, página 107. Otra, en la carta S24, 1892. Es muy posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser derrotados por las tentaciones del enemigo, pero de ocurrir así, eso no probaría que no habían recibido el mensaje de Dios, ni que toda su obra hubiese sido un error. El mensaje que Dios envió por medio de Alonzo Jones y Elliot Joseph Waggoner a la conferencia general es el mensaje preciosísimo que Dios quiso enviar a su pueblo. Pero si estos mensajeros cayeran bajo la tentación, eso no probaría que el mensaje era erróneo. El mensaje venía de parte de Dios, pues Dios en su gran misericordia envió este preciosísimo mensaje. En 1905, Elena G. de White le envió una carta al pastor Alonzo Jones. Veamos lo que nos dice. Anciano Alonzo Jones, Dios llama a salir de las ciudades y dar el último mensaje de advertencia.
Mira a Dios por tu apoyo a medida que avanzas. Llama a las personas a unirse y ciertamente no trabajarás en vano. Deja que la verdad salga como lámpara ardiente. Ya no limites tus esfuerzos a un solo lugar que se celebre donde tú estás. Una convocatoria solemne, que haya una renuncia de sí mismo a Dios. Mantén firme el principio de tu fe hasta el final. No dejes que tu fe vacile. Avance con fe y trabaje. Ten tus carteles y predica el Evangelio. Todavía hasta 1905, Elena G. de White insta al pastor Alonzo Jones a predicar el Evangelio. Toma tus carteles y predica el Evangelio. No te limites a un solo lugar. Ve, junta a los hermanos, reúnelos, salgan a las ciudades y prediquen el mensaje de justificación por la fe. Aunque Alonzo Jones no obedeció a este mandato, algunos dicen, Alonzo Jones y él es Joseph Waggoner se perderán. Yo creo que solo el juicio le corresponde a Dios. Incluso me hace recordar lo que sucedió en el antiguo Israel. Solo Caleb y Josué, de toda esa generación que rechazó el mensaje de entrar a Canaán terrenal, solo ellos pudieron entrar en la generación posterior. Ahora, ¿qué sucedió al final de sus vidas? Recordemos que él es Joseph Waggoner, murió en 1916 y el pastor Alonzo Jones casi una década después. Pero veamos lo que nos registra en el libro del pastor Robert Whelan, en 1888, reexaminado en la página 161. Él nos habla de la última carta que se obtuvo información que escribió él, Joseph Waggoner, el 28 de mayo de 1916. Dice lo siguiente: no cuestiono, sino que reconozco plenamente la bondad superior de los hermanos en la denominación. Sería desagradecido si no reconociese la luz que Dios me dio. Nunca he podido comprender por qué me la ha concedido a mí, excepto al considerar la base sobre la cual Él otorga sus dones, no de acuerdo a los méritos, sino a la necesidad. Él es Joseph Waggoner, está diciendo aquí que él reconoce la superioridad de los hermanos de la denominación. Él dice que no entiende por qué Dios le dio esa luz, pero él entiende también que Dios da no por mérito, sino por necesidad. Estas palabras, aunque no fueron publicadas, pero son el último escrito que tenemos de él es Joseph Waggoner antes de morir. Ahora, ¿qué de Alonzo Jones? En el mismo libro, 1888, reexaminado, el pastor Robert Whelan, en la página 162, él nos relata que una de las últimas cartas que se tiene de Alonzo Jones antes de morir revela un espíritu humilde de completa confianza en el mensaje adventista del séptimo día y en el ministerio de Elena G. de White, del 12 de mayo de 1921. Dice que la enfermera o enfermero que lo atendió en Battle Creek, en su lecho de muerte, nos manifestó personalmente su certeza de que Jones murió como un auténtico cristiano. Ahora bien, las heridas que fueron recibidas en Minneapolis, aunque de cierta manera fueron recibidas por los pastores Alonzo Jones y él es Joseph Waggoner y Elena G. de White, las heridas las recibió Cristo. Más allá de las personalidades que participan, personalidades humanas que participan en estos relatos, el principal herido de todo esto fue Cristo. Veamos de qué manera nos ayuda a entender mejor el espíritu de profecía. En el boletín de 1893, en la página 184, nos dice: deberíamos ser los últimos en el mundo en ceder en el más mínimo grado al espíritu de persecución contra aquellos que están llevando el mensaje de Dios al mundo. Lo que se ha manifestado entre nosotros desde el encuentro de Minneapolis es la peor clase de espíritu anticristiano. Algún día se lo verá
en su verdadera magnitud, con todo el peso de horror resultante. Carta 019-1892. ¿Soportará el mensajero del Señor la presión ejercida contra él? Si es así, es porque el Señor le ordena permanecer en la fuerza que le da y vindicar la verdad que Dios le envía. Ahora veamos estas dos declaraciones muy importantes. Dios me ha permitido tener una luz de cuál es su espíritu y por lo tanto la acepto. Y no osaré levantar mi mano contra estos hombres. ¿Por qué? Porque lo haría contra Jesucristo, quien es reconocido en sus mensajeros. Porque acusar y criticar a los que Dios está empleando es acusar y criticar al Señor que los envió. Estas declaraciones que voy a leer a continuación nos ayudan a comprender mejor lo que sucedió, más allá de las personalidades. Realmente, Cristo fue crucificado otra vez en la persona del Espíritu Santo. Veamos las declaraciones. 16 de enero de 1893 nos dice: todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, notemos bien las palabras que está utilizando. Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo hubieran tratado de manera similar a la forma en que los judíos trataron a Cristo. El mismo espíritu que mostraron los que rechazaron a Cristo inflama sus corazones. Y si hubieran vivido en los días de Cristo, hubieran actuado con Él de manera similar a la de los judíos incrédulos y impíos. Helena G. de White está haciendo una comparación del espíritu de Minneapolis en 1888 con el espíritu de los judíos cuando Cristo estuvo en esta tierra. Los judíos crucificaron a Cristo en su cuerpo, pero en 1888 Cristo fue crucificado nuevamente en la persona del Espíritu Santo, porque fue al Espíritu Santo que maltrataron y despreciaron. Ahora Dios no ha abandonado a su pueblo. Hay un remedio que Dios tiene para su pueblo, y es el mensaje del testigo fiel y verdadero, el testimonio directo para la iglesia de la Odisea. En nuestra próxima sesión comenzaremos a estudiar ese mensaje, ese remedio que Dios le da a su pueblo que lo despreció en 1888. Sé pues celoso y arrepiéntete.